Y según el informe de Situfin de Situación Financiera del Banco Central del Paraguay, la inversión al mes de septiembre, inversión pública, cayó un 8%. Sin embargo, el MOPC fue uno de los sectores con mayor dinamización. Ya saludamos al viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, el señor Carlino Velázquez. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Buen día para la audiencia de Canal Pro, a las órdenes. Efectivamente, así como estás comentando, hay una retracción en la, digamos, en la ejecución de algunas obras, algunas instituciones, pero seguimos con la dinámica que se necesita en estos tiempos. Bueno, viceministro, cuando hablamos de la inversión que ha hecho el MOPC en los últimos meses, puntualmente desde enero hasta el mes de septiembre, ¿de cuánto hablamos? Nosotros estamos con una caída del 16,9% en términos interanuales en lo que va del año hasta el mes de septiembre. Sin embargo, hemos implementado este año un esquema que nosotros le llamamos de cesión de facturas o cesión de deudas, donde las empresas que ya cumplieron con los requisitos para el cobro, pero donde nosotros no tenemos los recursos para pagar por las cuestiones presupuestarias, le permitimos a ellos que vayan al sistema financiero, descuenten esas facturas y tengan el dinero, digamos, a mano para poder pagar sus compromisos, ¿verdad? Entonces, el compromiso ya no es más ahora con la empresa, sino es con un banco, ¿verdad? Si consideramos digamos, esa posición o ese concepto, la caída no es tal, sino hay un pequeño incremento de como del 2% en términos acumulados de enero a septiembre con la ejecución que estamos llevando en el Ministerio de Obras Públicas. Si le pusiéramos números, viceministro, ¿de cuántos millones de dólares estaríamos hablando de que alcanzó la inversión del MOPC hasta el mes de septiembre? El año pasado, a esta época, había una ejecución de alrededor de 500 millones, 500 y algo más de millones de dólares, sin considerar la sesión de facturas porque no había tal cosa. Y este año, con lo que vamos, en lo que vamos del año, tenemos una ejecución de 402 millones de dólares, exactamente, ¿verdad? Lo que nosotros pagamos con los recursos del fisco, pero tenemos algo así como unos 87 millones de dólares adicionales que aunque no pagamos, tenemos registrado estadísticamente de que fueron obras completadas, certificadas, con todos los requisitos de forma y de fondo que le permitimos a las empresas poder descontar esas facturas en el sistema bancario, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una ejecución de unos 500 millones de dólares en lo que va del año al mes de septiembre, ¿verdad? De ahí sale ese 3% positivo de ejecución, considerando la sesión de facturas, ¿verdad? Pero eso, por supuesto, ¿verdad? A nivel estadístico no es tal, sin embargo, a nivel de ejecución de trabajo, de ejecución de obras, eso está hecho, ¿verdad? Tenemos rutas, tenemos puentes, por ejemplo, ¿verdad? Por decir, por dar algún nombre, que se han hecho, pero que nosotros no podemos cobrar, no podemos pagar por la restricción presupuestaria, pero que permitimos que ellos lo hagan, las empresas lo hagan en el sistema financiero, descontando esas facturas. Entonces ahí tenemos un poco más de 500 millones de dólares de ejecución de lo que va del año. Bueno, y viceministro, para entender un poco este sistema de pagos que están realizando desde el MOPC, en el cual justamente las empresas constructoras pueden saldar, digamos, su deuda a través del sistema financiero, ¿cómo luego el MOPC se encarga de realizar los pagos ya al sistema financiero? Bueno, nosotros tenemos al inicio del año un presupuesto y el presupuesto está establecido por ley tanto en gastos como en financiamiento. Los gastos que hacemos, por supuesto, ¿verdad? Están aprobados entonces por el presupuesto y son proyectos plurianuales, ¿verdad? Proyectos que vienen de periodos anteriores, de años anteriores y que probablemente van a seguir en los próximos años también, ¿verdad? Porque una obra de envergadura no se termina en un año, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, tenemos también el financiamiento, o sea, el compromiso que tiene el fisco de honrar esos gastos. Entonces, lo que hicimos fue básicamente decir, bueno,
este financiamiento no está todavía disponible porque estaba en el presupuesto como un crédito programático un tanto genérico que se tenía que solicitar al Congreso la autorización correspondiente. Como eso tardó un poco más de lo que inicialmente se había estimado, la obtención del dinero, del financiamiento, pero el gasto se siguió realizando en el sentido de que las obras no podían parar. Entonces, llegamos a un acuerdo con las empresas de que al menos a finales de año íbamos a disponer de esos recursos para pagar esas cuentas. Por lo tanto, ellos podrían seguir haciendo esas obras y mientras tanto el sistema financiero les iba a financiar. De tal manera que al mes de noviembre, quizás verá, o diciembre, cuando nosotros tengamos los recursos que está buscando el Ministerio de Hacienda, le vamos a pagar ya sea a la empresa si es que no estaba apurado o a un banco si es que estaba apurado y consiguió los recursos antes de que nosotros le paguemos, ¿cierto? Por lo tanto, antes de fin de año tenemos que saldar esa cuenta, esos 80 millones de dólares que mencioné, con el sistema financiero, que en realidad era inicialmente compromiso que nosotros teníamos con las empresas constructoras. No sé si se aclara un poco eso. Sí, totalmente. Entonces, digamos que con recursos del Tesoro, viceministro, no se están haciendo pagos a la constructora, sino que absolutamente todo se está haciendo a través de este sistema. En realidad, un 25% nada más estamos haciendo con este sistema. Teníamos un crédito programático en torno a los 300 millones de dólares que, dada, digamos, la situación de pandemia, se priorizaron otros sectores que evidentemente era lo correcto, ¿verdad? Y entonces, al haberse priorizado otros sectores, nosotros encontramos este mecanismo financiero bastante ágil y razonable, porque las tasas de interés están muy bajas hoy día en nuestro país, para que las empresas se financien a través del sistema bancario y luego el mismo fisco, el mismo Ministerio de Hacienda pague a los bancos a finales de año de tal manera a no retraer, digamos, o sustraer recursos del presupuesto orientado, en este caso, al Ministerio de Obras Públicas y destinar a otros sectores que están más necesitados, ¿verdad? Dado que nosotros tenemos la posibilidad de reorientar, digamos, estos pedidos de recursos hacia el sistema financiero y salvar, digamos, la necesidad o la urgencia de liquidez de las empresas constructoras. Perfecto, bueno, y viceministro, a pesar de esta situación que se está presentando, de igual manera el MOPC está realizando distintos llamados para nuevas obras, por ejemplo. Sí, tenemos, hace poco hicimos pequeños llamados, pero simplemente con saldos de recursos de lo que nosotros llamamos fondos locales, saldo de bonos, de Fonacide, ¿verdad? Para iniciar pequeños tramos, ¿verdad? Obras de gran envergadura este año prácticamente no se inició, excepto los tramos de la Traschaco, que ya estaban, los 4 tramos de la Traschaco, que ya estaban luego, digamos, en la agenda del año pasado, ¿verdad? Y que tiene financiamiento de multilaterales, ¿verdad? En general, este año fue un año, digamos, de poco dinamismo para nuevos llamados. Sin embargo, nosotros tenemos muchos llamados que ya se habían iniciado en años anteriores y que hoy día están trabajando, digamos, a plena marcha. Entonces, no necesariamente hay que hacer nuevos llamados para mantener la dinámica, sino también hay que seguir sosteniendo la dinámica de pagos para proyectos plurianuales que habíamos comenzado, ¿verdad? Tenemos casos, por ejemplo, como la circunvalación de Pilar, la defensa costera de Pilar, el puente Chacoí y otras obras de gran envergadura que se están realizando también en todo el país. Viceministro, y ya estamos con un pie en el 2022 también, está terminando este año. Entonces, para el año que viene se podría regularizar la situación de pagos que tiene el MOPC y poder así continuar en el camino de la inversión hasta este sector que sabemos que es bastante dinamizador de la economía. Sí, todo va a depender de cómo es la dinámica de la economía, ¿verdad? Nosotros tenemos un sector fiscal sumamente responsable, y hay que decirlo de esa manera, donde la estabilidad no se puede sacrificar o no se sacrifica, ni siquiera hay intentos de hacerlo
dada la buena calificación internacional que estamos teniendo y que tenemos que mantener. Entonces, siempre estamos en contacto permanente con el fisco, que es nuestro proveedor de recursos. Nosotros somos solamente el brazo ejecutor de las políticas públicas del gobierno nacional. Entonces, en la medida en que veamos una recuperación de la economía aumente, digamos, la capacidad de pago también del gobierno central, del Ministerio de Hacienda, a través de un incremento en las recaudaciones, entonces podríamos decir de que todo esto se va a ir regularizando. Fíjate que el año pasado tuvimos una ejecución sumamente alta y buena, históricamente la más elevada de todos los tiempos. Sin embargo, este año ya ralentizamos un poco eso, ¿verdad? Por la situación de la pandemia y la falta de recursos, ¿verdad? Pero sin embargo, también el Ministerio de Obras Públicas implementa proyectos de mediano plazo, no son proyectos de año a año nomás, ¿verdad? No son proyectos que comienzan a inicio de año y tienen que terminar a finales de año, sino son proyectos que van solapados año tras año y hacia adelante, en periodo de 2, 3 años. Probablemente el próximo año vamos a tener ya llamados más importantes que este año no pudimos hacer o que tendríamos que haber hecho, pero no lo pudimos hacer por el espacio fiscal que no se disponía, ¿no? Porque hay que entender también que la pandemia a nosotros nos pegó muy fuerte, teníamos una base tributaria muy baja, solamente una presión tributaria del 10%, o un poco menos incluso, ¿verdad? Y con eso no se puede hacer, digamos, también grandes cosas, ¿verdad? Sin embargo, el fisco está implementando un plan de racionalización muy fuerte de gastos, donde solamente quedan aquellos que son realmente urgentes e importantes, ¿verdad? Y entonces el 2022 ya va a ser un año quizás de reconsideración, de volver a la tendencia anterior, ¿verdad? Sin embargo, dependemos nuevamente de cómo está la economía. Y atendiendo justamente a esta racionalización de los recursos del Tesoro Público, señor viceministro, ¿no se podría desde el MOPC optar, por ejemplo, por algún tipo de otro estilo de financiamiento, ya ser, por ejemplo, las asociaciones público-privadas o bien algún crédito que pueda tener años de gracia, por ejemplo, para continuar con las obras? De hecho, eso que estás mencionando es muy importante. Generalmente hay tres maneras de financiar una obra pública en términos genéricos. Uno es a través del financiamiento directo del fisco, donde todo el peso, digamos, de la recuperación cae en la recaudación impositiva, o sea, en todos los ciudadanos. Una segunda etapa donde una infraestructura ya maduró algo, podríamos hacer a través del modelo de APP que estás mencionando, donde probablemente una mayor parte sea financiada ya por el sector privado, es decir, por los usuarios de esa infraestructura, y una pequeña parte nada más a través de impuestos, eso sería el caso de las APP. Y una tercera manera, un tercer mecanismo que sería a través de la concesión directa de una obra para que todo el peso, digamos, de la carga de recuperación de la inversión caiga, o en el buen sentido digo, ¿verdad?, en aquellos usuarios directos para aquellas obras también que ya son maduras, ¿verdad? De repente vemos que hay un puente sumamente útil que la gente ya la utiliza masivamente y que con un sistema de peajes, por ejemplo, de cobro de tasa de peaje, ya se puede recuperar íntegramente. Bueno, eso vamos a concesionar. Estamos, de hecho, en esa etapa hoy día en el Ministerio de Obras Públicas, donde una buena parte probablemente el próximo año ya sea destinado al esquema de financiamiento de APP, ¿verdad? Asociación Pública Privada, donde ya el sector privado va a tener que buscar los recursos o busca los recursos y cobra luego una mayor parte o la mayor parte del costo de esa obra al usuario final y no ya a la carga tributaria que realiza el fisco. Entiendo. Bueno, mucho trabajo que realizar entonces con respecto al financiamiento desde el MOPC para continuar con las inversiones. Señor Carlino, muchas gracias por este contacto. Será hasta una próxima. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes.